Me paro en los zapatos de quienes tienen argumentos en contra de esta decisión. Por ejemplo, lo que dice el senador Iván Cepeda, que sí la Fiscalía hizo un prevaricato, incurrió en un prevaricato, y esto porque dicen que el expresidente Álvaro Uribe Vélez pues hizo una jugada y renunció a su fuero para que llegara su proceso a la Fiscalía, porque allí tenía amigos para que le favorecieran en el proceso. Quiero preguntarle, desde ese punto de vista, ¿usted qué responde como ex viceministro de Justicia cuando los colombianos no entienden cómo una decisión de la Fiscalía es opuesta totalmente a lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, que incluso habló de manipulación de falsos testigos, y ahora Iván Cepeda, quien había sido denunciado por el expresidente Uribe, la Corte dijo no, él es víctima? En la Fiscalía está a punto de pasar lo contrario, que se vuelvan a intercambiar los papeles. ¿Cómo se explica eso en este país? Ciertamente aquí necesitamos una profunda reforma del sistema de administración de justicia. Yo lo he dicho en distintas ocasiones, por muchísimas razones, entre ellas el cartel de la toga, que involucraba a 4 expresidentes de esa corporación, la más alta en el sistema judicial colombiano, y varios magistrados adicionales, entre ellos además varios en la sala penal. Pero más allá de la discusión sobre la reforma de la justicia, déjeme hacer un conjunto de afirmaciones claras sobre lo que dice Cepeda. Lo primero, dice que es una jugarreta renunciar al juzgamiento por la Corte. No, no es una jugarreta, es un derecho. Y lo ejerció el presidente Uribe porque llegó a la conclusión, en mi opinión con razón, de que no había condiciones de imparcialidad e independencia en la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento. Y en la medida en que renunciaba al fuero, pues a la Corte le tocó reconocer que perdía la competencia. Pero vamos al caso. Ese caso nace de las denuncias por manipulación de testigos que Uribe le interpone a Iván Cepeda, y que el caso lo maneja José Luis Barceló, que está mencionado en los cassettes del cartel de la toga. Barceló, sin mayor investigación, decide cerrar la investigación contra Cepeda, negándose a practicar muchas pruebas solicitadas por la defensa del presidente Uribe, y aunque en el expediente obraban evidencias de que ofreció beneficios a testigos y que era donante de una fundación que a su vez entregó dinero, y eso también está aprobado, a alguno de esos testigos. En el auto inhibitorio, que es de febrero del 2018, la Corte compulsa copias contra Uribe, contra el denunciante, es decir, se inhibe de investigar a Cepeda y al mismo tiempo compulsa copias contra el presidente Uribe. ¿Con base en qué? Con una denuncia presentada ese mismo día, ojo, el mismo día, 16 de febrero del 2018, por el abogado de Cepeda. Y no hubo reparto. ¿Qué es lo sospechoso ahí? Lo primero, que no hubiera reparto. Lo segundo, que se hubiera iniciado el conocimiento el mismo día en que se presenta la denuncia. Eso nunca pasa. Lo normal es que las denuncias vayan a la Secretaría de la Corte y ahí se reparte. Y eso toma unos días. Acá no. La denuncia se presenta por parte del abogado el mismo día y ese mismo día se asigna la competencia en la Corte. Sin reparto. ¿Sabe quién tiene la competencia sin reparto? Barceló. Barceló se asigna a sí mismo la competencia. Además de la sospechosa celeridad, única en la historia, la violación al principio de imparcialidad es evidente. No podía conocer la denuncia contra Uribe el mismo magistrado que había compulsado copias contra él. Eso no tenía ningún sentido. Después el presidente Uribe le pregunta a la Corte que si tiene una investigación contra él, y por 5 meses la Corte Suprema de Justicia le dice que no tiene investigación, aunque se lo citó por derecho de petición. El argumento que ha dado Barceló no solamente es estúpido, sino mentiroso. Dice que no informó del proceso porque era contra persona indeterminada. Es decir, que cuando los abogados de Uribe preguntaron si había proceso contra él, no había proceso contra él porque dice que era contra proceso indeterminado. Si fuera así, la Corte no tenía competencia. ¿Y por qué no tenía competencia? Porque la Corte solamente tiene competencia contra aforados, nada más. Si era contra persona indeterminada, Barceló no tenía competencia. Y si sabía que era contra un aforado, que era Uribe, tendría que haberlo informado para no violar sus derechos. Solo lo notificó el 24 de julio, 5 meses después. Después Uribe pidió en 2 ocasiones a la Corte que lo recibiera en versión libre, que es lo usual. No se lo aceptaron. La Corte nunca le recibió versión libre al presidente Uribe. Solo lo vincula al proceso en una indagatoria del 8 de octubre del 2019. Ojo, mientras tanto, sin que el presidente estuviera vinculado, la Corte practica innumerables pruebas sin presencia de los abogados de Uribe, en evidente violación al principio de contradicción, que es indispensable para asegurar
el derecho de defensa de todos los investigados penalmente. Las pruebas más importantes que alega la Corte contra Uribe se realizaron en ese periodo, incluyendo los interrogatorios de Monsalve, de Yanira y Caliche, que son la base del proceso. La Corte nunca le permitió a la defensa del presidente Uribe contrainterrogar estos testimonios. ¿A usted les parece que eso tiene sentido y que tiene lógica? Se negó al mismo tiempo que no permitía hacer los contrainterrogatorios al recibir al menos 6 testimonios muy importantes solicitados por Uribe. Además, la Corte filtró de manera sistemática información segmentada, incompleta, escogida, con miras a generar en la opinión pública la idea de que Uribe era culpable, en clara violación del principio de reserva sumarial, que es fundamental para preservar la presunción de inocencia. Y como si todo eso fuese poco, a Uribe se le intercepta el teléfono ilegalmente, no en el marco de su proceso, sino en el marco de uno contra un parlamentario chocoano, Nilton Córdoba, que nada tenía que ver con el presidente Uribe. Cuando se hizo pública esta interceptación, Barceló dijo, ojo, lo dijo Barceló, que había sido un error, porque Córdoba habría dado en versión libre el teléfono de Uribe como si fuese propio. El congresista, y acá me acuerdo citarlo textualmente, juró por su madre que no era cierto, lo sostenido por Barceló, y señaló que era facilísimo comprobarlo. Y efectivamente lo hizo. La declaración de Córdoba en la Corte fue de mayo del 2018, y las interceptaciones fueron en marzo y abril. Ojo, luego no podía ser de ninguna manera cierto lo que afirmaba Barceló de que Córdoba había dado el teléfono del presidente Uribe como si fuera propio. Pero más aún, la Corte sabía desde antes de la interceptación que el celular era de Uribe, porque se lo dijeron a Movistar y en un oficio los mismos investigadores de la Corte se lo dijeron a la Corte. Después Óscar Álvarez, el funcionario que pidieron que hiciera la intervención, dijo públicamente que le informó a la Corte que ese teléfono que habían dicho que era de Milton Córdoba no era de Córdoba, sino del presidente Uribe. Eso fue una chuzada vulgar y escandalosa. Cuando usted se siente y mira este conjunto largo de violaciones a los derechos y libertades del presidente Uribe, entiende perfectamente por qué el presidente renunció a su fuero buscando que no lo juzgaran en la Corte, porque en la Corte no tenía ninguna garantía y le habían violado una y otra vez esos derechos. ¿Qué es lo que hace Jaimes? Jaimes lo que hace es empezar a mirar qué dijo Monsalve, qué dijo Deyanira, qué dijo Caliche, que son los testimonios base del proceso de la Corte, en los que no hubo contrainterrogatorio, y empezar a verificar si efectivamente ahí lo que se dijo es verdad o no. Practicar los testimonios que había pedido la defensa del presidente Uribe y que no le permitieron en la Corte Suprema de Justicia, y hacer todo un ejercicio cerrado de investigación de lo que no hizo la Corte, que él sí tenía que hacer, y llegar a una conclusión. Pero como evidentemente esto tumba la intención de Cepeda, de un sector de la Corte y de Montealegre, de generarle responsabilidad al presidente Uribe, pues por supuesto están saliendo ahora a decir que es que el fiscal Jaimes está prevaricando. Que presenten las denuncias y no solamente lo digan, porque cuando presenten las denuncias por prevaricato, se les puede presentar a ellos una denuncia por falsa denuncia, y ahí sí se meten entre un lío. Yo les puedo asegurar a ustedes que ahora lo están diciendo, pero que difícilmente van a presentar esas denuncias. Yo estoy esperando que tal cosa ocurra. Doctor Rafael Nieto, debo decirle que usted acaba de hacer un resumen impresionante del argumento de la defensa del expresidente Uribe. Pero cuando le digo impresionante es que estoy sorprendido porque ha sido usted claro, conciso y específico. Gracias por acompañarnos en Sigue la W, gracias por darnos esta perspectiva